De fundarse en un jirón a convertirse en uno de los mejores clubes del país, es considerado el club del pueblo. Es el club con los mejores canteranos del fútbol peruano. Hoy te voy a contar la historia de uno de los mejores clubes peruanos. Esta es la historia de Alianza Lima, fundado con el nombre de Club Sport Alianza el 15 de febrero de 1901 en el jirón Cotabambas, en el barrio Las Chacaritas, en Lima, Perú. Los fundadores, que en su mayoría eran carpinteros, verduleros y dedicados al comercio, fundaron el equipo con el objetivo de defender a la comunidad ante equipos de otros barrios. Por el gran clima interno que existía entre sus jugadores, de acá saldría uno de los apodos más icónicos del club: los íntimos. El inicio del club es sencillo, ya que sus primeras reuniones eran en las calles. En un primer momento, uno de sus fundadores, José Carreño, que vivía en el jirón Cotabamba, dio como ofrecimiento su casa para todas las reuniones, hasta que a su familia no le agradó la idea y nuevamente no tenían un punto fijo de reunión. Por falta de documentos se reconoce como fundadores a Eleodoro Cucalón, Augusto Cucalón, Eduardo Pedresti, Wilfredo Pedresti, Carlos Pedresti, Adolfo Pedresti, Rodolfo Pérez, Manuel Carvalho, Ismael Carvalho, Guillermo Carvalho, Julio Chacaltana, Manuel Arana, Antonio Latorre, Alberto Latorre, José Carreño, Hipólito Venegas, Eduardo Méndez, Carlos Villarreal, Alberto Palomino, Antonio Palomino, Alberto López, Luis Buitrón, José Paulet, Luis Litardo, Alberto Moncada, Julio Rivero, Cirilo Cárdenas, Faustino Justino Mendoza. Documentos y la historia tienen registrado como fundadores a estos señores. El Club Sport Alianza Lima comenzó en 1912 a participar en el primer torneo de la Liga del Fútbol Peruano. Su primer partido fue el 5 de mayo de 1912 contra el Club Jorge Chávez. Y tras 6 años de jugar en la primera división, en 1918 consigue su primer título de liga. Entre 1912 y 1919, Alianza Lima tenía dos uniformes: la titular, que era una camiseta azul entera, y la camiseta alterna, que era una camiseta blanca con mangas azules y una franja azul vertical por en medio de la camiseta, que luego pasaría a ser la camiseta principal hasta el día de hoy. El año 1919 fue espectacular para Alianza Lima, pues logró el título de liga por segunda vez consecutiva, consiguiendo por primera vez el primer bicampeonato de la historia blanquiazul. Pero además, ese año ganó la Copa de Campeones del Perú, una Supercopa peruana que solo se jugó ese año, y Alianza se convirtió en el primer equipo peruano en conseguir un doblete en toda la historia del fútbol peruano. En los años de 1920, el Club Sport Alianza tomaría una decisión histórica. El primer paso fue cambiar el nombre de Club Sport Alianza a Sport Alianza Lima, para luego, el 24 de enero de 1923, pasó a llamarse Alianza Lima. Los años siguientes, Alianza Lima se convertiría en el club más importante del fútbol peruano, junto a sus estrellas como Alejandro Villanueva, José María Lavalle, entre otros. Dominarían la liga peruana, ganando y consiguiendo el segundo bicampeonato para la historia de Alianza Lima, ganando la liga de los años de 1927 y 1928. Pero en el año de 1929, la Federación Peruana de Fútbol suspendió al club blanquiazul por no prestar sus jugadores a la selección nacional. Pero esta suspensión llegaría a su fin porque Perú necesitaba que Alianza Lima se enfrente a un equipo argentino que venía derrotando a todos los clubes peruanos, el Atlético de Tucumán. El encuentro se llevaría el 15 de febrero de 1930, donde Alianza Lima ganaría 3-0 al Atlético Tucumán, convirtiéndose en el mejor equipo peruano. Y lo seguiría demostrando en esos años, ya que haría una gira exitosa por Chile y le ganaría al Colo-Colo por 8-1 el 27 de marzo. Es hora de hablar del clásico rival de Alianza Lima. Me imagino que ya sabes de quién estoy hablando, y si no sabes, hoy te vas a enterar
cómo se convirtieron en clásicos rivales contra Universitario de Deportes. El domingo 23 de septiembre de 1928, en la final de la liguilla del campeonato peruano, se enfrentarían la Federación Universitaria, ahora conocida como Universitario de Deportes, a Alianza Lima. A los 7 minutos del encuentro, Pablo Pacheco mete el único gol del encuentro, poniendo en ventaja a la Federación Universitaria. Luego del gol, el equipo de Alianza Lima quiso imponer su juego bruscamente. Tanto así que hubo 5 jugadores de Alianza Lima expulsados ese día. La hinchada de la Federación Universitaria comenzó a insultar a los jugadores de Alianza Lima. El más gritado de ese día fue Filomeno García. Ese día era el jugador más agresivo de Alianza Lima. Ese día, él fue el que recibió más insultos racistas. Los jugadores de Alianza Lima saldrían en su defensa, enfrentando a la tribuna de la Federación Universitaria. A lo que la tribuna de la Federación Universitaria respondería tirándole bastonazos. Y ahí comenzaría la primera gran pelea de los clásicos. Jugadores contra hinchas, hinchas contra hinchas. Y este día quedaría como el inicio del gran clásico peruano. Pero todavía hay algo que hasta el día de hoy en la historia de los clásicos no se resuelve. Y eso es, ¿quién fue el ganador del campeonato de 1934? Pero ¿sabes qué pasó con el título de 1934? ¿Y por qué hasta el día de hoy no se resuelve? En 1934, el formato para ganar el torneo de ese año era el siguiente. La tabla final se sumaban los puntos hechos por el primer equipo y un cuarto de puntos hechos en el torneo de reservas. Alianza Lima y Universitario de Deportes quedarían empatados en puntos con los equipos de primera división, pero la reserva de Alianza le daría la ventaja en la tabla final con 0.26 puntos. Universitario consideraba injusto ese resultado y tras un partido en el cual ambos equipos acordaron disputar, Universitario vence en ese partido y gana el torneo, pero Alianza menciona que ese partido no definía el torneo, sino quien quedaba primero en la tabla de la primera división. Pero la Federación Peruana de Fútbol y la Asociación de Deportistas de Fútbol Profesional consideran a Universitario campeón de dicho año. Alianza consideró eso injusto y en el 2013 envió un reclamo a la Federación Peruana de Fútbol para corregir ese campeonato, pero aún está sin respuesta. Alianza Lima ha jugado la Liga Peruana todos los años desde su creación, menos el año de 1939. ¿Qué pasó ese año? En el campeonato de 1938, Alianza Lima queda penúltimo en la tabla de la Liga Peruana y desciende a segunda división. Pero ¿cuál fue el motivo? Medios locales indican que fue por la espantosa actuación de sus mejores jugadores, que estaban cercanos a la edad de retiro, pero se negaban a dar un paso al costado. En 1939, Alianza Lima participó en el torneo de división intermedia en el RIMAC. Fue preocupante para su hinchada, ya que en su partido de debut, Alianza Lima empata contra el Unión Carboné. Pero luego de ese tropezón, Alianza Lima ganaría todos sus partidos y para definir su ascenso a la División de Honor, actualmente la Liga 1 de Perú, se enfrentó al San Carlos, campeón de la Liga del Callao, ganándole y volviendo en 1940 a la primera división de la Liga Peruana. A pesar de seguir ganando múltiples campeonatos en la Liga Peruana, la época dorada de Alianza Lima llegó en los años de 1970. En 1976 y 1978 llegarían a la semifinal de la Copa Libertadores, siendo esta su mejor posición en la historia de esta competición. Este equipo estaba conformado por jugadores mundialistas como Jaime Duarte, Hugo Sotil, Teófilo Cubillas, José Velázquez, Guillermo La Rosa, César Cueto. Se convirtió en un ídolo por poseer quizás la mejor técnica que se ha visto en un futbolista peruano. Después de esta época dorada en Alianza Lima, se vendría la época más gris que le tocó vivir al equipo blanquiazul. En los años 80, Alianza Lima no podía ganar títulos y cuando el campeonato de 1987 concluía y parecía que el título sería aliancista, de nuevo ocurrió una tragedia. El 7 de diciembre de aquel año, Alianza viajó rumbo a la ciudad de Pucallpa para enfrentarse en un partido correspondiente al campeonato local al Deportivo Pucallpa. Fue victoria aliancista por 1-0. Todo parecía decidido. La afición aliancista
soñaba con el campeonato nacional. Sin embargo, eso no ocurrió. El equipo íntimo arregló con la Marina de Guerra del Perú para retornar en un vuelo charter a bordo de un avión Fokker el 8 de diciembre, a tan solo kilómetros de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Luego de constantes esfuerzos por parte del piloto, el avión que transportaba al equipo de Alianza Lima cayó al mar, a la altura de la localidad Chalaca de Ventanilla. El accidente se llevó la vida de 43 personas, 16 futbolistas, 3 árbitros, 8 barristas, 4 dirigentes y 7 tripulantes, siendo el piloto el único sobreviviente. Alianza Lima finalizó el campeonato de 1987 con juveniles y algunos jugadores prestados por el club chileno Colo-Colo, quien había vivido una tragedia similar y acudió en su apoyo. Los años siguientes fueron difíciles para Alianza Lima, hasta que en 1997, tras 18 años sin ganar un título nacional, el club blanquiazul se proclama campeón de la Liga Peruana. En su centenario, el 2001, Alianza Lima ganaría el torneo de apertura de la Liga Peruana, pero en el torneo clausura no le iría tan bien. El ganador sería Cienciano del Cusco. Para definir el campeón de ese año, se jugarían 2 partidos, ida y vuelta, donde en Lima ganaría Alianza y en Cusco Cienciano. En ese campeonato no existiría la diferencia de gol de visitante, así que luego de jugar tiempos extra fueron a penales, donde Alianza Lima ganaría por penales 4-3 a Cienciano del Cusco. Y en su centenario, Alianza Lima se proclama campeón de la Liga Peruana. En las últimas temporadas, recordemos la temporada del 2017, donde Alianza Lima consiguió ganar el torneo de apertura y el torneo clausura también se lo llevó, ganando automáticamente el campeonato. Ese equipo consiguió cerrar el año como invicto de local y fue el mejor equipo visitante. Fue uno de sus mejores años en la actualidad. Pero en el 2020 sucedería algo impensable. Al final de temporada, Alianza Lima descendería a la segunda división del Perú. Alianza Lima no se quedaría contento con este resultado e iría al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, y concluiría con la decisión del TAS de quitarle 2 puntos al Carlos Stein, provocando su descenso. Y Alianza Lima se quedaría en primera división. Después de ese altercado, Alianza Lima ganaría el campeonato del 2021 y en el 2022 conseguiría su 8º bicampeonato en su historia. Para ti, ¿Alianza Lima es el mejor club de la historia del Perú? Déjame tu respuesta en los comentarios. Esta fue la historia de uno de los clubes más grandes del Perú. No te olvides de dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte ninguno de estos videos. Nos vemos hasta la próxima.